Timoteo fue formado por Pablo en este crecimiento espiritual. Timoteo llegó a alcanzar una transformación de convertirse en un hombre yashar, en un hombre recto, en un hombre sadid, en un hombre justo, en un hombre hasid, en un hombre piadoso, en un hombre kadosh, en un hombre santo, apartado, porque la intrusión provocó esta transformación en Timoteo, y Timoteo alcanzó una madurez, un tamán, alcanzó una madurez, una comprensión, la cual Timoteo estaba preparado para cumplir toda su asignación por la capacidad que Pablo había dedicado para la intrusión de Timoteo, porque Pablo sabía que se acercaban tiempos tenebrosos, tiempos oscuros, tiempos donde el fuego de Dios en las vidas de los hombres, las aflicciones iban a tratar de inundar los corazones y iban a tratar de apagar el fuego de Dios. Que el Eterno lo bendiga de una manera especial. Como siempre le habla a su siervo Roé Juan Lora. Estaremos compartiendo un poderoso tema, manteniendo el fuego. Manteniendo el fuego. Estaremos compartiendo un poderoso tema. Nuestra lectura se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1 en adelante. Dice las palabras: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Mashiach Yeshua. Lo que ha oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua HaMashiach, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo que soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Yeshua HaMashiach, con gloria eterna. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo, Pablo anima a Timoteo a que Timoteo se animara a tener el fuego de Dios presente y activo en él. Cuando hablamos de manteniendo, esta palabra manteniendo se deriva de mantenerse, que significa alimentarse, contenerse, todo lo necesario para vivir o funcionar, sostenerse y permanecer o hacer que algo o alguien permanezca en un lugar o estado. Cuando hablamos del fuego, es como la luz, una característica de Dios, de su mundo y de su mensajero. Cuando hablamos mantener el fuego, es no dejar extinguir lo que es la luz de Dios en este mundo y en los servidores de Dios, de que la luz de Dios, el fuego de Dios se apague en ellos a causa de cualquier dificultad que estén pasando. Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, hace hincapié en el poder que resulta por tener un testimonio de Yeshua HaMashiach. Timoteo fue formado por Pablo en este crecimiento espiritual. Timoteo llegó a alcanzar una transformación de convertirse en un hombre yashar, en un hombre recto, en un hombre sadid, en un hombre justo, en un hombre hasid, en un hombre piadoso, en un hombre kadosh, en un hombre santo, apartado, porque la intrusión provocó esta
una transformación en Timoteo, y Timoteo alcanzó una madurez, un tamán, alcanzó una madurez, una comprensión, la cual Timoteo estaba preparado para cumplir toda su asignación por la capacidad que Pablo había dedicado para la instrucción de Timoteo, porque Pablo sabía que se acercaban tiempos tenebrosos, tiempos oscuros, tiempos donde el fuego de Dios en las vidas de los hombres, las aflicciones iban a tratar de inundar los corazones y iban a tratar de apagar el fuego de Dios. Pablo le escribe a Timoteo dándole la herramienta para el fortalecimiento de su emuná, de su fe ante tales adversidades que Timoteo estaba pasando. Pablo desde la prisión le escribe a Timoteo. Siempre Pablo le escribía a Timoteo y a varios compañeros concernientes a estos tipos de mensajes para reforzar la fe de ellos, ya que Pablo se encontraba detenido en Roma y estaba allí esperando su sentencia en sus momentos finales. Los Hechos capítulo 16 verso 2, aquí cuando escucha el buen testimonio que joven, Pablo lo abraza y lo pone como compañero ministerial, y Pablo alrededor de 15 años le enseña toda instrucción a este joven para que este joven en el mañana pudiera avanzar en los asuntos espirituales, en los asuntos del evangelio, en los asuntos del anuncio de su asignación que se le fue encomendado. Pero a medida del transcurso de los años, Pablo cae preso en Roma por causa del evangelio. Y Pablo, mientras está detenido allí, Timoteo se convierte en una ficha o se convierte en alguien muy importante en el ministerio, que fue hasta tal punto que fue encargado de Asia Menor como obispo, cuya palabra significa en griego episcopos, que quiere decir supervisor, inspector, que quiere decir vigilante, aquel que vigila. Entonces en esto se convirtió Timoteo en un obispo de Asia Menor. En él tenía muchos cargos, en él estaba la responsabilidad de varias quejilat, que él tenía que darle asistencia ministerial, tenía que supervisar, tenía que velar para que las cosas se hicieran de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo al modelo del reino, de acuerdo al evangelio de la instrucción y de la ética correcta en la instrucción de Dios. Y vemos que Pablo le escribe en el capítulo 2 de segunda de Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en las gracias que es en Yeshua HaMashiach, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo que lo que él había oído, había escuchado, la instrucción oral que Pablo le había pasado de las profundidades de los misterios de Dios, que la ponga por práctica, y no tan solo ponerla él por práctica, sino buscar hombres fieles, instruirlo y que tengan la capacidad. Dios mío, alguien tiene que escuchar esto, y que tengan la capacidad no solamente de escuchar, sino de instruir a otro. Y cuando habla de instruir a otro, está hablando de formar, de engendrar, de diseñar a otro en la dirección correcta. Cuando hablamos manteniendo el fuego, es necesario entender de lo que estaba pasando en aquella época oscura. Pablo estaba pasando unos momentos de gran tormenta, pero a medida de que Pablo estaba preso, habían hombres fieles que estaban en la plena libertad, que podían seguir ensanchando el evangelio, que podían seguir avivando a aquellos que estaban pasando por una tormenta y habían entrado en un letargo de frialdad. La
fe de ellos había decaído. Por eso Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo para que él animara, para que él avivara el fuego que fue transmitido por la mano de Pablo sobre su vida, sobre él. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del fuego de Dios que hay en ti.